Hola a todos los jóvenes. Hoy estamos con la Madre General del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. La Madre es la que representa a todas las hijas de todo el mundo. Y ella hoy nos quiere regalar unas palabras como del buen pastor a cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Muchas gracias, es una oportunidad muy linda para mí de poder decir una palabra a todos ustedes, amigos y amigas jóvenes. Estaría muy contenta de poder verles, de poder mirarles, que nos podemos saludar directamente. Pero yo espero que en algún momento con algunos de ustedes vamos a poder encontrar. Todavía les encuentro a través de estar aquí en Colombia, en Medellín, y entonces no puedo no pensar a los jóvenes, porque nuestra vida sin ustedes no tiene sentido. Así que les quiero decir que ustedes son muy importantes, que cuando pienso en ustedes siempre me viene como un rayo de luz dentro de mí, porque ustedes son alegría, ustedes son solidaridad, ustedes son esperanza, esperanza para el presente y esperanza para el futuro. Así que todos los jóvenes, vuestra vida es importante. Y yo deseo que ustedes lo sienten eso, que para nosotras las hijas de María Auxiliadora, ustedes son un tesoro porque les queremos mucho, porque Jesús nos ha llamado a seguirlo para ser disponibles para ustedes, para buscar con ustedes los caminos de la verdadera felicidad hoy. No solo nosotras podemos enseñarles a ustedes algo, pero también ustedes nos van enseñando muchas cosas. Y así que es juntos que vamos caminando hacia el encuentro con Jesús. Y yo les deseo que cada uno y cada una de ustedes pueda de verdad encontrar a Jesús, que pueda sentirlo presente en su vida, que puedan descubrir su amor muy personal para cada uno y cada una, y que desde este encuentro cada uno y cada una de ustedes tengan el deseo de comunicar a los demás jóvenes, sus amigos, los jóvenes que encuentran en el colegio, en la universidad, en el barrio, en todas partes, que en Jesús ustedes encuentran el sentido de vuestra vida, que no es un sentido teórico, es una persona que les quiere, una persona que cuenta con ustedes, una persona que con ustedes quiere construir un mundo mejor, quiere construir una sociedad que sea más humana, que sea más linda, más solidaria. Una sociedad en que las personas humanas sean reconocidas como importantes. Como el Papa Benedicto XVI lo dice a los jóvenes, él cuenta con ustedes y dice que ustedes mismos tienen una responsabilidad de hacer todo lo que pueden para ya, desde hoy, desde ahora, construir desde su vida, a través de sus relaciones, a través de sus compromisos, esta sociedad con que Dios está soñando. Es un sueño de amor. Así que yo tengo mucho deseo de conocerles, pero pueden estar seguros que yo les pienso mucho, que yo les prometo la oración por ustedes. Y pido a Jesús de bendecirles, de bendecir a cada uno y cada una, de bendecir su familia, de bendecir sus proyectos, de acompañarles en el camino de la vida, que les ayude a descubrir cuál es su proyecto para cada uno y cada una, porque Él tiene un lugar especial para cada uno y cada una de ustedes. Les deseo encontrar este proyecto y que puedan compartir también con educadores y educadoras que les pueden ayudar a descubrir este proyecto. Y como Jesús cuenta mucho con ustedes, también yo y todas las hijas de María Auxiliadora
no solo de Colombia, pero también del mundo, cuentan con ustedes, porque ustedes son jóvenes salesianos. Y como Don Bosco y Madre Mazzarello, están llamados a ser signos de esperanza y a llevar la alegría aquí en Colombia y también puede ser, quién sabe, en otras partes del mundo. Y María Auxiliadora les quiere mucho, ella es la madre. Y María Auxiliadora les protege, les acompañe para que puedan encontrar a Jesús, descubrir lo que Él va diciendo y sobre todo actuar como Él dice. Así que muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a cada uno y cada una de ustedes y que vayan adelante entusiastas, apasionados por la vida, porque la vida es linda y merece la pena vivirla con pasión. Muchas gracias, Madre. Sus palabras nos animan mucho a nosotros los jóvenes a seguir la opción por Jesucristo. Así que muchas gracias. A usted.